is if you get something inside of you es si tú tienes algo dentro de ti, greater than that that's outside of you. más grande que lo que está fuera de ti. I need a double portion anointing on my Yo life necesito una doble porción en mi vida, that I can stand in the middle of hell que yo me pueda parar en el medio del but still infierno, see heaven on the way. pero todavía ver el cielo de camino. I'm not concerned by what I see Yo no estoy preocupado por lo que estoy viendo, because I've heard the promises of heaven over my life. porque yo estoy escuchando las promesas de Dios en mi And vida. I know my best days are ahead of me. Yo sé que mis mejores días están frente a mí. That's why I can't quit Por now. eso no me puedo rendir ahora. That's why I've got to praise Por now. eso tengo que adorarlo. You don't understand my praise. Tú no entiendes mi adoración. If you know what I'm going through in my money, Si tú quieres que saber lo que yo estoy pasando en mi if you dinero, knew about the sickness in my body, si supiera de la enfermedad en mi cuerpo, you would think I lost my tú mind. pensarías que yo perdí de la mente. But I'm hearing a promise bigger than my situation. Yo estoy oyendo una promesa más grande que mi situación. And I can't let life Y yo no puedo permitirle a la vida hold back my praise. aguantar mi I'm adoración. coming through the limitations Yo voy a pasar por las limitaciones. because I've got a God Porque yo tengo un Dios who said I'll never leave you. que nunca me va a I'll dejar. never forsake you. Nunca te voy a abandonar. And with you all the Yo way. estoy contigo todo el camino. Lift up your head. Levanta tus manos. Open your mouth. Abre tu boca. Lift your hands. Levanta tus manos. Give me Y praise. dale alabanza. Like you know you're coming out. Como que tú sabes que vas a salir. Hallelujah, hallelujah. It's called a crazy praise. Eso es llamado una adoración loca. The destroyer of chaos that consumes life. El destructor del caos que consume las vidas. Because of the double portion anointing on my life. Por la doble porción en mi vida. You need a double portion to run your business. Tú tienes que tener una doble porción que corra tu negocio. You need a double portion in your family. Tú necesitas una doble porción en tu familia. You need a double portion upon your body. Tú necesitas una doble porción en tu cuerpo. And to go to Walmart, you need a double portion anointing. Necesitas una doble porción para ir a So Walmart. when you're standing beside the tomatoes, Para que cuando te pares al lado de los you tomates, can pray for somebody right there tú puedes orar por alguien ahí mismo and destroy the chaos off of their life. y destruir el caos fuera de su vida. You don't have to have a building called the church. Tú no tienes que tener un lugar llamado la iglesia. I am the church. Yo soy la iglesia. Wherever I go, His power is there. Su poder está ahí. That's who you are in the kingdom. Ese es quien tú eres en el reino. Aleluya. I'm trying to preach my message here. Estoy tratando de predicar mi mensaje. It's the double portion anointing. Es la doble porción, la unción de doble This is porción. who Samson is. Este es quien es Sansón. When we study, we find this out. Cuando estudiamos encontramos esto. Samson's father's name was Manoah. El nombre del papá de Sansón era Manoah. His father was from the tribe of Dan. Su padre de la tribu de Dan. 12 tribes in Israel. 12 tribus en The Israel. tribe of Dan were the warriors. La tribu de Dan era de los guerreros. They were bad to the bone, baby. Ellos eran malos y bravos. They could fight like nobody. They were like special forces. Ellos peleaban como nadie, eran como las fuerzas especiales. The Green Beret, the SEALs. Como los boinas rojas. They were skilled. They were anointed for fighting. Ellos estaban ungidos para pelear. This is where his father was from. Ahí es su padre era. Samson's mother La madre de Sansón is Zleponeth. es Zleponeth. And she was from the tribe of Judah. Y era sobre de la tribu de Judá. And you know that Judah were the praisers. Y Judá eran los adoradores. That before they went into battle, Que antes de entrar en la guerra, the praisers always went first. los adoradores siempre iban primero. And the warriors came right behind them. Y los guerreros iban detrás de ellos. They had a praise Tenían adoradores and a warrior. y guerreros. Praise Adoradores and a warrior. y guerreros. Praise Adoradores and a y warrior. guerreros. So whatever came in their face, Para que lo que puedan que se they enfrentaran en su had a cara, praise in the air, tenían una adoración en el and aire they had a warrior behind y them. tenían unos guerreros detrás de ellos. This was the heritage Esa era la herencia that Samson, que Sansón, with the double portion anointing, con doble porción, was resting on his life estaba descansando sobre su as vida a warrior como un guerrero and as a y praiser. como un adorador. Samson was literally, Sansón era he literalmente, was a breed of a warring worshiper. era un adorador. He had a fight on the inside of him Tenía un guerrero dentro de that él was double anointed. que estaba doblemente ungido. And when he opened his mouth and declared a thing, Cuando hablaba, abría su boca y declaraba it algo. carried a power that pierced through hell's plan Cargaba el poder que va y parte el infierno. that God could anoint and use to destroy the enemy. Y Dios lo había ungido para destruir los enemigos. God
give us warriors in 2010. Dios, danos guerreros en el 2010. Give us men and women that trust God's word. Danos hombres y mujeres que crean en su That palabra. there's another level of living. Que hay otro nuevo nivel de vivir. You have to understand this. Tienes que entender esto. When your powerful praise team begins to worship, Cuando tu poderoso en el grupo de alabanza comienza a adorar. when you lift your hands and bless God, Cuando tú levantas tus manos y bendices a Dios. your worship makes hell weak. Tu adoración hace que el infierno se vuelva sin fuerza. You have to see what takes place. Tienes que ver lo que toma por lugar. When you begin to clap your hands, Cuando comienzas a aplaudir tus manos, it is a concussion of praise. hay una confusión de adoración. That I believe God turns the volume upon in hell. Que yo creo que Dios le sube el volumen en el infierno. I believe devils close their ears Yo creo que los diablos cierran los oídos because of the power behind the praise. por el poder detrás de la adoración. Your worship separates you from your enemy. Tu adoración te separa de tus enemigos. When I lift holy hands and praise Him anyhow, Cuando levanto manos santas y lo adoro como quiera, in spite of what I'm going no through, importando lo que esté pasando, hell has to back up. el infierno tiene que echarse para atrás. How do I know that? ¿Cómo yo sé eso? The Bible says He inhabits the praise of His people. La Biblia dice que habita en medio de la alabanza de su pueblo. I've never seen a devil yet Y yo nunca he visto un demonio that can stay in the same place where God's Spirit shows que up. quedar en el mismo lugar donde Dios se manifiesta. Where the Spirit of the Lord is, Porque donde está el Espíritu de there Dios, is ahí liberty. está la libertad. There's power. Hay poder, There's joy. hay gozo, There's breakthrough. hay rompimiento. This is who you are in Este Jesus' es name. quien tú eres, Señor. Hallelujah. We gotta have worshipers Tenemos que tener adoradores that are fighting with their que praise. están peleando con su adoración. Paul and Silas worshiped their way out of prison. Pablo y Silas adoraron su salida de la cárcel. The Bible says that Job praised God in spite of his situation. La Biblia dice que Job adoró a Dios no importando su situación. And he turned his life from hell into a party Y que él tornó su vida de un infierno a una fiesta. because he got double back from everything he lost. Porque él cogió del regreso el doble de todo lo que perdió. Solomon found out Salomón encontró, when he was dedicating the temple cuando él estaba dedicando el templo, that if you invite him, que si tú lo invitas, he'll show up so strong él se va a manifestar tan that poderoso the ministers have to get out of the way. que los ministros se tienen que salir del medio. I'm ready for the day Yo estoy listo para el día that we step in to have church que nos metamos a tener iglesia and God's glory blows in the back door. y la gloria de Dios sople la parte And de we've atrás. got to lay the microphone Y down tienes que poner el micrófono en el and piso get out of God's way y salirte del medio de Dios. because healing starts walking the aisles Porque la sanidad comienza a caminar por and los the pasillos. power of God Y el poder de Dios begins to rest on every person in the entire auditorium. comienza a restaurar todas las personas en el I'm auditorio. ready for things to happen in our church Ya estoy listo a que cosas comiencen a that we acontecer can't even explain after we leave the que no house. podamos ni explicar cuando nos vayamos del It lugar. makes no sense what took No place. tiene sentido lo que aconteció. It just must be the hand of God. Solo tiene que ser la mano de Dios. Is anybody ready for God to go crazy in your life? Alguien que está listo para que Dios se vuelva loco en tu vida. The men of Judah were under the rule of the Philistines. Los hombres de Judá estaban bajo el mandato de los filisteos. You can find this earlier in chapter 15. Tú puedes encontrar esto más al principio en el capítulo. Samson was getting on everybody's nerves. Sansón estaba volviendo loco a todo el mundo. He was a rebel, Él era un rebelde, an anointed rebel. un rebelde ungido. That's a dangerous combination. Eso es una combinación peligrosa. He was an anointed troublemaker. Él era un problemático ungido. He got upset with the people, with the enemies of God, the Philistines. Él se enfogonaba con los enemigos de Dios, los filisteos. He tied the tails of 300 foxes together, Y él amarró las colas, lit them on fire, and sent them into the fields. las prendió en fuego y las lanzó. And it burned all the crops of the Y Philistines. quemó todas las cosas de los filisteos. The Philistines got jacked up. Los filisteos se chavaron. Gloria a Dios. I'm just testing you, brother. When Samson got home, Cuando Sansón regresó a su casa, his father had given his wife away su padre había dado su esposa to the Philistines. a los filisteos. He was upset. Él estaba enojado. He went back out. Él fue afuera otra vez He killed 30 men. y mató 30 hombres. The Philistines said, the man has got to stop killing our people.
Los filisteos dijeron, este hombre tiene que detenerse de matar a nuestra He's gente. burning our crops. Está quemando nuestras He's cosas. destroying our people. Está destruyendo a nuestra gente. And so the Philistines put pressure on the tribe of Judah. Así que los filisteos pusieron presión en la tribu de Judá. The tribe of Judah was living inside Philistine territory. La tribu de Judá estaba viviendo dentro de un territorio filisteo. And the tribe of Judah wanted to make sure the Philistines were not upset with them. Y la tribu de Judá querían asegurarse que los filisteos no estaban enojados con ellos. And so they began to cut a deal with the Philistines. Así que comenzaron a hacer negocios con los filisteos. Something's wrong with this picture. Hay algo que está mal en esta fotografía. The praisers of God Los adoradores de Dios are submitting to the se circumstances están sometiendo a las and circunstancias trying to make a deal with the enemy. y tratando de hacer negocios con el enemigo. And they told the enemy, Y le dijeron al enemigo, we'll bring Samson to you. vamos a traerte a Sansón a ti. Don't come down on us. No vengas contra nosotros. We'll turn over one of our own Te vamos a entregar uno de los de to nosotros make sure you don't get mad at us. para estar seguro de que tú no te enojas con Can I nosotros. tell you something tonight? ¿Puedo decirte algo en esta noche? Don't ever let your praise Nunca dejes que tu oración make a deal with the devil. haga un negocio con el diablo. I don't care what your circumstances look like, No me importa cuáles son las circunstancias. whether it's fear, worry, or poverty. Cuando sea temor, pobreza, Never surrender your praise to the enemy of your life. nunca rindas tu adoración al enemigo de tu vida. The Bible says that when they came after Samson, La Biblia dice que cuando vinieron tras Sansón, they bound him up with cords lo amarraron con cuerdas and they marched him up to the y lo Philistines. llevaron hasta los filisteos. Tell somebody you need a boneyard anointing. Dile tú, que está todo, tú te necesitas una unción de valle, de huesos. Verse 14 reminds us Verso 14 nos recuerda that when they delivered the Philistines to him, que cuando ellos le dieron a los filisteos a él, that the Philistines shouted and mocked him. que los filisteos gritaron y se bofaron, They laughed at him. se rieron de él. And the Bible says in verse 14 Y la Biblia dice en el versículo 14 that when the enemy got right in his que face cuando el enemigo se le metió en la cara and began to scream what they were going to do to his y body, comenzaron a gritar lo que le iban a hacer en su cuerpo, it says the Spirit of the Lord came upon Samson dice que el Espíritu de Dios vino sobre Sansón and his bondage was broken y immediately. sus ataduras eran rotas inmediatamente. Can I tell you that the Bible says that the Spirit of the Lord came mightily? La Biblia dice que el Espíritu de Dios vino fuertemente. It means to push forward or to break something out. Quiere decir que romper o empujar. In other words, the Spirit of God showed up at the last moment. En otras palabras, el Espíritu de Dios se mostró al último momento. Now, you and I like it whenever we're going through something. A nosotros nos encanta cuando estamos pasando por algo. And God breaks me free before I ever see the enemy in my life. Y Dios nos liberta antes de que veamos el enemigo en nuestra vida. I wish I got deliverance on that side of the hill, not this side of the hill. Ojalá yo hubiera tenido mi sanidad en ese otro lado de la enfermedad, no en este lado. But sometimes God will allow you to be walked right up in the face of your enemy. Pero algunas veces Dios te va a dejar caminar frente a tus enemigos. Sometimes your enemy will walk right up nose to you Algunas veces tu enemigo se te va a parar casi nariz con nariz. before the Spirit of God will ever show up in your life. Antes de que el Espíritu de Dios se manifieste en tu vida. I know you and I like to live safe, Yo sé que tú y yo nos gusta vivir en seguridad. but God's not into you living safe. Pero Dios no quiere que tú vivas en seguridad. He's into you living Él victorious. quiere que tú vivas en victoria. And sometimes Y a veces you've got to face that tú devil. tienes que confrontarte a ese diablo. Sometimes A veces you've got to hold your tú ground. tienes que agarrar tu terreno. Sometimes A veces you're not going to have the answers, tú no vas a tener la respuesta. but you've got to know Pero tienes que that saber if I've got to walk through this que furnace, si yo voy a caminar por ese the horno, fourth man will be by my el side. cuarto hombre va a estar a mi If lado. I've got to go through the flood, Si quiero que entrar por la I'll inundación, rest in him and he'll take me through the other yo side. estoy en sus manos y él me va a llevar al otro lado. God is going to make a way Dios va a ser el when there camino seems to be no way. donde parece que no hay camino. Because God's plan may not be your escape. Porque el plan de Dios tal vez no es tu escapatoria. Because sometimes his plan is the destruction of your enemy. Porque a veces su plan es la destrucción de tus enemigos. He's called you to be a deliverer. Él te llamó a ser un libertador. He's called you to be a warrior. Él te llamó a ser un guerrero. You can't deliver